Hola, muy buenos días. Soy su compañero José Nieto R2 y hoy vamos a ver el tema de síndrome de ovarios poliquísticos y sus complicaciones. Como definición, podemos decir que este es un trastorno endocrino y metabólico, el cual va a tener un origen genético y esto va a estar influenciado por factores ambientales como la nutrición y la actividad física. Dentro de sus principales características, que ahorita los vamos a ir viendo, van a ser que van a haber datos de hiperandrogenismo, como el hirsutismo, el acné, y va a haber también trastornos menstruales. Se asocia con obesidad generalmente central y anormalidades metabólicas como la resistencia a la insulina. Dentro de los factores de riesgo en este padecimiento van a ser el antecedente de menarca temprana, antecedente familiar del padecimiento y el incremento excesivo en el IMC al inicio de la menarca. Como manifestaciones clínicas frecuentes van a ser los trastornos menstruales y la obesidad. En cuanto a los trastornos menstruales, va a haber presencia de amenorrea en un 60% de los casos y de oxomenorrea en un 30-35%. Los datos de hiperandrogenismo que vamos a ver en este padecimiento va a ser hirsutismo en un 60% de los casos, acné en un 15% y presencia de alopecia en un 5% aproximadamente. Va a haber datos de virilización, como por ejemplo el hirsutismo extremo asociado a calvicie, voz masculina, hipertrofia muscular, atrofia de mamas y clitoromegalia. En cuanto a la clasificación del hirsutismo, ¿sí? Podemos contar con la escala de Fermin-Galway, en la cual básicamente los índices de cada una de las áreas se van a sumar. Estos índices pueden ser del 1 al 4, ¿sí? Donde 1 significa un mínimo grado de hirsutismo y ya un grado 4 ya nos habla de una franca virilización. Un índice con un puntaje mayor de 8 ya nos indica que estamos ante hirsutismo franco. En cuanto al diagnóstico, los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos, ¿sí? Nos van a dar unos criterios, los cuales van a ser el exceso de andrógenos por clínica o por laboratorio. Va a haber disfunción ovárica y va a haber poliquistosis ovárica. En cuanto al diagnóstico, es importante saber que debemos de excluir ciertos padecimientos como por ejemplo la disfunción tiroidea, la hiperplasia adrenal congénita, la hiperprolactinemia, los tumores secretores de andrógenos y el síndrome de Cushing, para lo cual es importante realizar ciertas pruebas como por ejemplo las pruebas de función tiroidea, la medición sérica de testosterona, estradiol y 17-hidroxiprogesterona, medir los niveles séricos de la prolactina, la curva de tolerancia a la glucosa, así como el perfil de lípidos. Contamos con ciertas pruebas diagnósticas, como por ejemplo es los niveles séricos de la testosterona, de hidropendesterona y el sulfato de hidropendesterona, así como los niveles de hormona estimulante de folículo y de la LH. También los niveles de insulina y de glucosa, así como progesterona sérica y también estudios de imagen como por ejemplo es la ultrasonografía pélvica o endovaginal. En cuanto al ultrasonido transvaginal, nos va a detectar ovarios poliquísticos en un 62 al 75%. Va a tener relevancia cuando en el estudio se encuentre presencia de 12 o más folículos, aproximadamente en tamaño de 2 a 9 milímetros, o un volumen ovárico mayor de 10 centímetros cúbicos, ya sea en uno o en los dos ovarios. En cuanto a la comorbilidad en la mujer con este padecimiento, va a ser el sobrepeso y la obesidad. Puede desencadenar enfermedades cardiovasculares. Puede haber a la par resistencia a la insulina, diabetes mellitus tipo 2, infertilidad, hiperplasia endometrial, síndrome metabólico y apnea del sueño. En cuanto al sobrepeso y la obesidad, ¿sí? La incidencia va a estar en un 50 a 75% y la distribución central de la grasa va a ser más frecuente. El aumento en la producción de estrógenos fuera de lo que es el ovario, así como el tejido adiposo y subcutáneo,
nos va a ayudar o nos va a hacer a que los estrógenos estimulen la LH y así se inhiba la FSH. Todo esto nos va a contribuir al aumento en la síntesis de andrógenos, por lo cual es un factor de riesgo para la insulinoresistencia, síndrome metabólico y la disfunción ovárica, que todo esto puede exacerbar las anormalidades metabólicas y de fertilidad en la mujer. La diabetes va a estar en un 7.5 a un 10% de los casos y del 30 a 35% va a presentar intolerancia a la glucosa. Es importante hacer una determinación de glucosa en ayuno al momento del diagnóstico y si esta se encuentra normal, repetirla anualmente. La curva de tolerancia a la glucosa obviamente se va a realizar en pacientes que cuenten con factores de riesgo para diabetes. En cuanto a la enfermedad cardiovascular, en Latinoamérica, los principales factores encontrados que van a contribuir a la enfermedad cardiovascular va a ser bajo HDL, una presión arterial elevada, así como la obesidad. También la aterosclerosis prematura todo esto nos va a dar un mayor riesgo de desarrollar un evento cardíaco. El síndrome metabólico, ¿sí? También va a estar presente en este padecimiento, el cual va a estar definido como un conjunto de factores de riesgo para enfermedad cardiovascular y diabetes mellitus. Va a tener una prevalencia en un 50 a un 40%. Va a haber varios parámetros que hay que tomar en cuenta a la hora de que queramos diagnosticar un síndrome metabólico, como por ejemplo es los triglicéridos mayor o igual a 150 miligramos por decilitro, un HDL menor de 40 miligramos por decilitro en varones y 50 miligramos por decilitro en mujeres, así como la presión arterial mayor de 130 a 85 milímetros de mercurio, presencia de insulinoresistencia, glucosa en ayunas mayor de 100 miligramos por decilitro, una glucosa a las 2 horas de 140 miligramos por decilitro, obesidad abdominal, índice de masa corporal elevado y microalbuminuria. La OMS nos habla de que más de 2 factores de riesgo ya nos puede estar hablando de un síndrome metabólico. ¿Sí? Todo esto que hemos dicho hasta ahorita nos habla de que el síndrome de ovarios poliquísticos pues no solamente afecta a la salud reproductiva, sino ya realmente también nos puede acarrear riesgos potenciales a largo plazo y principalmente van a ser los cardiovasculares. En cuanto a la hiperplasia endometrial y cáncer endometrial, en este padecimiento, sí, es importante saber que los niveles elevados de estrógenos, en donde no haya un efecto opositor de lo que viene siendo la progesterona, la hiperinsulinemia, el factor de crecimiento semejante a insulina tipo 1, los andrógenos elevados y la obesidad, todo esto va a contribuir a una disfunción endometrial, así como a una hiperplasia endometrial, la cual puede ser un puente hacia un CA de endometrio. La incidencia de la hiperplasia endometrial en este padecimiento, prácticamente en mujeres de 21 a 41 años va a ser de 36%. También es importante conocer que un grosor endometrial en un ultrasonido endovaginal mayor de 7 milímetros ya nos habla de que debemos de sospechar la presencia de un posible cáncer endometrial. Y es importante saber que ante la sospecha debemos de mandar a hacer una biopsia mediante histeroscopía. Los pacientes con síndrome de ovarios poliquísticos y que cursen con obesidad, es importante también sospechar en una resistencia a la insulina, la cual sabemos que es una incapacidad de la célula, la cual no va a responder adecuadamente hacia la señal que da la insulina y todo esto nos va a conducir a cifras altas de insulina sérica, lo cual nos va a llevar a una mayor producción de andrógenos debido a que pues obviamente aumenta la frecuencia de los pulsos de la LH. La hiperandrogenemia es el causante de las manifestaciones típicas del síndrome de ovarios poliquísticos y todo esto a su vez va a empeorar lo que viene siendo la resistencia a la insulina.
En cuanto a la apnea obstructiva del sueño, también presente en este padecimiento, ¿sí? Dentro de los factores de riesgos va a ser que el paciente cuente con insulinoresistencia, que haya trastornos de glucosa y que el paciente tenga obesidad. Es importante dirigir el interrogatorio hacia posiblemente la presencia de este padecimiento, como por ejemplo hacer énfasis en preguntas que si el paciente ha estado cansado durante todo el día, si tiene somnolencia, lo cual nos habla obviamente que no ha tenido un sueño reconfortante. Es importante también siempre comunicarle al paciente, a la paciente que puede llegar a tener este padecimiento o que el síndrome de ovarios poliquísticos la predispone precisamente a tener apnea obstructiva del sueño. En caso ya que tengamos sospecha, podemos mandar a solicitar una polisomnografía para hacer un diagnóstico adecuado. También situaciones de infertilidad en este padecimiento van a ser hasta en un 40% de los casos. Del 90 al 95% de las mujeres con anovulación que acuden a su consulta de infertilidad van a tener síndrome de ovarios poliquísticos. Es la causa más común de infertilidad anovulatoria debido a las alteraciones en los factores y que van a estar implicados en el desarrollo folicular normal, el cual el crecimiento folicular se va a detener y el folículo dominante no se va a desarrollar, por lo cual la ovulación no ocurre. El síndrome de ovarios poliquísticos, como ya lo hemos estado mencionando, se va a asociar con resultados obstétricos adversos o desfavorables. El riesgo va a estar aumentado, ¿sí? De pérdida precoz de embarazo y de un 30-50% puede haber un aborto espontáneo en el primer trimestre de gestación. En cuanto al tratamiento no farmacológico, ¿sí? Pues obviamente se va a basar en los cambios en el estilo de vida, agentes antiandrogénicos para controlar las manifestaciones clínicas, los anticonceptivos orales y incrementar lo que viene siendo la actividad física, por ejemplo, en periodos de 30 minutos diarios o 3 veces a la semana. Ya hablando del tratamiento farmacológico, es importante ir resolviendo los problemas específicos de cada consulta, de cada paciente, como por ejemplo las manifestaciones clínicas, que es el hirsutismo, la acné, la obesidad, todos los trastornos menstruales y obviamente que tenga problemas de fertilidad. Los anticonceptivos orales combinados van a ser el tratamiento de primera línea y pueden utilizarse en periodos mayores a 6 meses. Los más recomendados van a ser los que contienen etinilestradiol de 20 microgramos. Y esto obviamente se va a individualizar de acuerdo a las características de cada paciente. Los anticonceptivos orales, ¿sí? Los cuales van a tener un papel importante en el manejo de la anovulación y sus complicaciones, así como en las consecuencias clínicas de hiperandrogenismo. Es importante conocerlos y saber cómo actúan. Por ejemplo, el componente estrogénico de los anticonceptivos orales van a estimular la producción de la globulina transportadora de esteroides sexuales y todo esto nos va a llevar a una disminución de la testosterona libre. Las progestinas van a disminuir lo que viene siendo la hormona liberadora de gonadotropinas y la secreción de LH, lo cual nos va a dar a una disminución en la síntesis ovárica de andrógenos. Y también ciertas progestinas se van a unir de forma competitiva a los receptores androgénicos y estos va a inhibir lo que viene siendo la enzima 5-alfa reductasa, lo cual también nos va a llevar a una reducción en la producción de dihidrotestosterona. La combinación de estrógenos y progestágenos, ¿sí? Nos va a suprimir la secreción de las gonadotrofinas hipofisiarias y todo esto también nos da una reducción en la producción de andrógenos. Se ha observado una reducción en la secreción de andrógenos adrenales producto de una disminución plasmática de ACTH. El acetato de medroxiprogesterona en 10 miligramos se puede dar en un periodo de 7 a 10 días en la segunda fase del ciclo durante 3 a 6 meses. Este va a estar indicado cuando el objetivo sea regular los ciclos menstruales.
Los anticonceptivos hormonales como la ciproterona se van a administrar en combinación con el etinilestradiol en ciclos de 21 días de tratamiento por 7 días de descanso. Todo esto nos va a ayudar a la disminución del hirsutismo aproximadamente del 60 al 70% de los casos, y en cuanto al acné va a haber una mejoría alrededor del 90% de los casos. La COFEPRIS nos dice no usar los anticonceptivos orales en pacientes fumadoras mayores de 35 años o que tengan presencia de enfermedades vasculares, así como historia de trombosis venosa profunda, hipertensión, embolia pulmonar y enfermedades cardíacas isquémicas. En cuanto al tratamiento del hirsutismo, ¿sí? Farmacológicamente hablando, podemos usar los anticonceptivos hormonales y los antiandrógenos. La espironolactona, esta se puede administrar ya sea sola o acompañada por un compuesto de estrógeno y progestágeno, y nos va a dar una mejoría del hirsutismo y acné hasta en un 80% de los casos. En cuanto a los progestágenos, estos van a estar indicados en pacientes mayores de 40 años con antecedente de síndrome de ovario poliquísticos y que tengan presencia de oligo o amenorrea. También se va a recomendar el tratamiento con progestágenos en forma cíclica, todo esto para inducir el sangrado menstrual, como por ejemplo con la clormadinona, el acetato de medroxiprogesterona y la progesterona micronizada. Estos tres se pueden dar en un periodo de 10 a 14 días. Ok, en cuanto a las pacientes que cursen aparte con resistencia a la insulina, se va a recomendar utilizar agentes sensibilizadores de insulina, como por ejemplo la metformina y las tiazolidinediones, durante 6 meses. Ambos van a favorecer en una mejoría de la resistencia a la insulina y una disminución de los niveles altos de andrógenos. En cuanto al abordaje de lo que viene siendo la fertilidad en la mujer con síndrome de ovarios poliquísticos, es importante saber que en estudios observacionales se han encontrado que en pacientes infértiles con obesidad, la disminución del 5% del peso corporal va a mejorar las tasas de ovulación y embarazo. La determinación de progestágenos de la progesterona sérica, ¿sí? Aproximadamente entre el día 21 a 28 del ciclo menstrual, nos va a orientar a determinar la presencia de ciclos ovulatorios. Y para mujeres irregulares, este estudio va a ser necesario entre el día 28 al 35 y se debe repetir semanalmente hasta el próximo ciclo menstrual. En pacientes que tengan deseo de embarazo y que tengan anovulación, el citrato de clomifeno va a ser el agente farmacológico de primera elección. Del 60 al 85% de las pacientes que son tratadas con clomifeno van a lograr un embarazo. Se va a recomendar siempre iniciar con dosis de 50 miligramos por día a partir del día 3 al 5 al día 9 de cada ciclo menstrual. Y esto se va a incrementar de forma escalonada de acuerdo a la respuesta hormonal ovulatoria que vaya teniendo, sin rebasar los 150 miligramos por día de citrato de clomifeno. Las gonadotropinas están consideradas como segunda línea para inducir la ovulación, y dentro de sus inconvenientes van a ser el costo elevado, la hiperestimulación ovárica y embarazo múltiple. La paciente que tenga deseo de embarazo debe de ser atendida obviamente por ginecología. Dentro de los efectos adversos de los medicamentos hormonales va a ser la aparición de sangrado uterino, elevación de triglicéridos sanguíneos y eventos trombóticos, por ejemplo, en el caso de la drosperinona. Y en el clomifeno, pues va a ser la hiperestimulación ovárica. La espironolactona puede causar hipercalemia, por lo cual debe de usarse cuidadosamente en pacientes que tengan insuficiencia renal. Y en cuanto al tratamiento quirúrgico, este va a estar indicado en pacientes que van a ser resistentes a la terapia farmacológica, como con el clomifeno, o falla en la HGC, o con efectos secundarios importantes. ¿Sí? Va a ser efectivo para inducir la ovulación, siendo la segunda línea en el tratamiento del síndrome de ovarios poliquísticos. En comparación, si la comparamos con
La HGC va a tener una menor incidencia en cuanto a los embarazos múltiples y en cuanto a los criterios de referencia al segundo nivel de atención, ¿sí? Van a ser todas esas pacientes que van a tener trastornos menstruales como única alteración, sin deseo de embarazo y sin respuesta al tratamiento. También que cuenten con datos de virilismo, con niveles séricos elevados de testosterona o de hidroepiandrosterona y que tengan signos y síntomas de enfermedad de Cushing. También pacientes con diagnósticos que tengan deseo de embarazo. Estas pacientes deben de ser evaluadas con estudios de fertilidad y tratamiento ya sea con clomifeno o con gonadotropines. Y ya los criterios de referencia hacia un tercer nivel de atención van a ser esos pacientes que logran un embarazo en el síndrome de ovario poliquísticos por la comorbilidad obstétrica que sabemos que está asociada. Y pacientes que deseen el embarazo y que tengan falta de respuesta al clomifeno o a las gonadotropinas. Y pues básicamente este sería mi tema. Espero que les haya ayudado, espero que les haya servido. Cualquier cosa estamos al pendiente y que tengan bonito día.